Vamos a continuar con el capítulo 3 y hoy voy a hablar de algo que ya comenté, de estos manómetros para medir presión. Y lo que voy a revisar ahora pues es el concepto de este manómetro, qué información nos da y cómo lo podemos analizar, y lo que vamos a determinar pues es que el análisis se puede hacer a través de lo que hemos aprendido hasta el momento. Voy a dibujar, voy a hacer una representación de un manómetro de manera muy general, y lo único que va a hacer es un tubo en U. En este tubo, dentro de él hay un fluido que pues va a ser nuestro fluido manométrico. Y va a tener una densidad ρ, ρf. Entonces ahí es un tubo en U y tiene un fluido en su interior que no ocupa todo, que no ocupa todo el tubo, nada más una parte, como vemos. Y lo que vamos a hacer con este manómetro es, así como está, pensemos que está abierto a la atmósfera, es decir, la presión que está actuando aquí es la misma que actúa acá. ¿Sí? Le voy a llamar presión 1 y presión 1. Es la misma presión y voy a hacer la presión atmosférica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fluido manométrico pues tienen el mismo nivel, o la altura de los dos lados del tubo pues es la misma. ¿Qué pasa si hacemos un cambio de condiciones y decimos que esta presión cambia? Es decir, ¿qué pasa si aplicamos una presión 2, de tal manera que la presión 1 sea mayor que esa presión 2? Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Una vez que se expone a ese cambio de condiciones, lo que vamos a ver es que el fluido que originalmente, lo voy a poner aquí una línea donde estaba originalmente, lo que vamos a ver es que empieza a desplazarse hacia acá, baja, como resultado de que esta presión es mayor. Entonces a lo mejor en algún momento está por acá, y este que estaba en este nivel pues va a subir como resultado de esa presión 1 mayor que la presión 2, y digamos que alcanza ese nivel. ¿Sí? Entonces ya va a haber una diferencia entre esos dos niveles. Esa diferencia la voy a llamar H. ¿Sí? Entonces se creó acá H, pues era 0, no había diferencia entre los niveles, pero el cambio de condiciones generó un valor de H. Bueno, entonces así estaría la representación. Obviamente llevó cierto tiempo, es decir, el nivel estaba aquí y terminó aquí, hubo este desplazamiento, pues llevó cierto tiempo, y este de acá pues también al mismo tiempo le llevó pasar de ese nivel al otro. ¿Sí? Pero en algún momento lo que vamos a ver es que esos movimientos ya cesan, es decir, este empieza aquí y termina aquí, este empieza aquí y termina aquí. ¿Sí? Y ya no cambian. Se dice que el sistema ya alcanzó el equilibrio. ¿Sí? Empezaste en una posición, fuiste desplazando el fluido y luego dejaste de moverte. ¿Sí? Bueno. Voy a adicionar valores o condiciones más. No pierdan de vista que voy a estar hablando de esta figura en donde las presiones son diferentes. Entonces voy a volver a hacer la figura por acá. Y como ya establecí, voy a agregar información adicional. Entonces tenemos nuestro tubo bueno,
voy a dibujar ya con la diferencia de niveles. Ya establecimos que este es el fluido manométrico que tiene una densidad ρf y que se genera una altura por el cambio por tener presiones diferentes. Las presiones pues van a seguir siendo presión 1 y presión 2 por acá. Pero lo que falta de información es pues esas columnas o esos cilindros pues están llenos por material. Voy a considerar que aquí está un fluido 1 y su densidad es ρ1 y acá hay un fluido 2 cuya densidad va a ser ρ2, ¿sí? No están vacíos. Afuera de esos fluidos es donde están las presiones 1 y 2. Y voy entonces a introducir nuevas alturas para representar a esos fluidos o alturas de esos fluidos. Entonces aquí habrá otra altura que va a ser hasta aquí, que vamos a llamar D2, que es donde está el fluido 2, y de manera similar pues hay cierta altura donde está el fluido 1, y este pues sí lo vamos a hacer hasta acá abajo. Este va a ser D1, que sería la altura de esa columna de fluido, D1 y D2. ¿Sí? Podemos entonces ahora calcular cuál es la presión. Voy a definir un punto arbitrario y me voy a basar en este primer nivel. ¿Sí? Entonces voy a trazar una línea así. Y lo que voy a definir dos puntos. Este va a ser el punto A y este el punto, bueno, lo voy a poner así, el punto B, y el otro es el punto A. ¿Sí? En esos puntos, pues ahí, de acuerdo a lo que hemos aprendido, pues aquí debe haber una presión, porque hay un área transversal y aquí debe haber otra, es decir, debe haber una presión A y una presión en el punto B. ¿Sí? Y aquí podemos aplicar lo que hemos aprendido. La presión en el punto A pues debe ser la presión por la altura del fluido 1 más la presión que está por fuera, que sería P1, es decir, la presión en A debe ser P1, presión 1 más ρ1 G D1. ¿Sí? Que esta es la ecuación que estoy utilizando, pues es la única que medio sabemos, que es P es igual a P0 más ρGH. ¿Sí? P0 aquí pues es P1 y H es D1. Y la presión en el punto B, aquí hay más fluidos. Está primero esta parte asociada al fluido manométrico. Bueno, voy a empezar con la parte de arriba, sería presión 2 más la presión por la altura del fluido 2, que sería densidad 2 G de 2, y luego está este otro fluido de aquí, que es el manométrico, pero la expresión pues es similar, es ρg altura, nada más que es ρf G y altura, que es H. ¿Sí? Entonces aquí estamos otra vez apelando a que las fuerzas sobre un punto pues es la suma de las fuerzas de todo lo que está encima de ese punto. Para el punto B pues resulta que hay dos columnas de fluido encima de él, más la presión 2. Luego está lo siguiente. Si regresamos a esta figura, como ya establecí, empezamos aquí y terminamos acá. Y lo que voy a plantear ahorita es lo siguiente: la presión aquí y aquí debe ser la misma. ¿Sí? O si tú escribes otra línea, dices la presión aquí y aquí debe ser la misma. ¿Por qué debe ser la misma? Voy a tomar la de arriba, voy a dejar nada más la de arriba. ¿Por qué debe ser la misma presión aquí y aquí? Si no son iguales y tú dices no, la presión aquí es mayor que acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que este fluido va a seguir bajando. Entonces no se va a quedar ahí. Entonces se va a seguir moviendo. Y a lo mejor entonces el fluido manométrico termina acá. ¿Sí? Y eso fue resultado de establecer que las presiones en esos puntos no son los mismos, pero si el sistema ya no está cambiando, ya alcanzó el equilibrio, la presión debe ser la misma, porque si no se movería, se seguiría moviendo. ¿Sí? Entonces sí puedo decir, pues trazo esta línea y digo la presión, si los niveles ya no cambiaron, debe ser igual en esos puntos. ¿Sí? Entonces lo único que estoy diciendo pues es que PA
debe ser igual a PB. Y pues voy a sustituir las expresiones. Para PA, pues presión 1, ρ1, G de 1 debe ser igual a la presión en B, que sería presión 2 más ρ2, G de 2 más ρf, GH. ¿Sí? Esta ecuación llegamos si analizamos este sistema con lo que hemos aprendido. Esta ecuación se llama ecuación general de un manómetro o general de manómetro. ¿Sí? Y la derivamos pues con los conocimientos que tenemos hasta el momento. Voy a revisar algunos casos. Esta ecuación pues es general para este esquema que tengo aquí. De esta ecuación me voy a hacer algunos cuestionamientos. El primero que va a ser es qué pasa si los fluidos 1 y 2 son el mismo. No como lo estamos representando ahorita o dando libertad de que esos fluidos sean diferentes. La pregunta es, ¿y si son los mismos? ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo pues es que la densidad 1 es igual a la densidad 2 y lo voy a llamar nada más ρ. Entonces si eso lo sustituimos en esta ecuación en verde y voy a resolver para la presión 1 menos presión 2, vamos a obtener esta ecuación. Obtenemos esta ecuación para esta restricción de que los fluidos sean los mismos. Esta ecuación se llama ecuación de manómetro diferencial. ¿Sí? Y se llama diferencial porque, como ven, tú puedes hacer este cálculo y lo que estás obteniendo es una diferencia de presiones. No obtienes cuál es la presión en 1 y cuál es el valor de presión en 2. Es nada más la diferencia de presión es igual a ρf menos ρ por GH. ¿Sí? Por eso se le llama manómetro diferencial. No establece valores puntuales de presión, establece diferencias de presión entre tus puntos 1 y 2. Esta ecuación tiene muchísima utilidad para medir presiones en 2 puntos. Esas presiones en 2 puntos eventualmente se pueden utilizar para determinar cuál es el flujo de un material a través de una tubería, como veremos en algún video que por ahí exploraremos en YouTube, que explicará un poco más esto. Pero pues esta es la ecuación que obtenemos para este caso. El fluido es el mismo. Hay manómetros. Antes de pasarme más preguntas, lo que estoy diciendo nada más es, si tú tienes una tubería y por ahí va circulando un fluido, si tú conectas un manómetro diferencial, aquí en la tubería, pues es el caso de las densidades son los mismos, se va a llenar, vas a tener tu fluido manométrico. Si las presiones, ahí estaría el punto 1 y el 2, si las presiones son las mismas, pues vas a ver los niveles iguales. Pero si de alguna manera pasa lo que estamos estableciendo, dicen no, la presión 1 es mayor que la 2, entonces va a haber una diferencia de alturas. Esa diferencia de alturas está asociada a la velocidad del material, o se puede asociar. ¿Sí? Entonces, medir presión es muy fácil con el manómetro y eventualmente eso nos va a dar información de un flujo, como veremos, como digo más adelante. Más casos, también bajo este mismo esquema podemos pensar en la siguiente situación. ¿Qué pasa si conectamos el manómetro a nuestra tubería, pero nada más está conectado de un lado? ¿Sí? Igual va a medir pues una diferencia, pero aquí la presión 2 es 0, no hay nada en ese espacio, está completamente evacuado. ¿Sí? Entonces, para ese caso, lo voy a poner aquí, ¿qué pasa?
si un lado del manómetro está sellado o no está pues abierto, está sellado, pues la situación es, obtenemos que la presión en el punto 2 pues es 0 y si obtendríamos entonces el valor de presión en el punto 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el fluido, o pensando que puedan ser diferentes, pero qué pasa si los fluidos 1 y 2 son gases? Aquí vamos a agregar una restricción adicional. ¿Qué pasa si son gases a presiones moderadas? ¿Qué es lo que sabemos de alguna de las actividades que hicieron ya en la plataforma o van a hacer? Temas que ya hicieron. De manera general, la densidad de un gas es mucho menor que la densidad de un líquido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si son gases? Si nuestros fluidos son gases, ¿qué es lo que ocurre con nuestra ecuación? Si regresamos a nuestras expresiones anteriores, estas serían entonces las densidades de nuestro fluido y la comparación de nuestro líquido sería el fluido manométrico, que puede ser mercurio o es un líquido pues. Entonces este sería el fluido manométrico. Entonces si regresamos para el caso de que sea el mismo, de que los fluidos sean los mismos, voy a copiar esta ecuación. Entonces para este caso en las variables que estamos utilizando, pues lo único que este sería ρf y este sería ρ. Pero si ρf es mucho mayor que ρ, pues podemos cancelar este término. Entonces para ese caso en particular, pues ahí está la ecuación que representa el manómetro diferencial. Bueno, y para este caso en particular también quiero comentar lo siguiente. La expresión que obtenemos pues es esta. ¿Sí? Presión así tal cual, como presión hidrostática, con unidades apropiadas de fuerza entre unidad de área. Pero entonces aquí podemos utilizar el concepto este que aprendimos también de establecer presiones como alturas. ¿Sí? Voy a escribir aquí las unidades de esta expresión. Aquí las unidades están bien. Esto PSI o lo que sea. Pero ¿qué pasa si esa ecuación la dividimos entre... para calcular las alturas lo que hicimos fue la presión, dividirla entre ρg. Es decir, si esta ecuación la divido yo entre ρfg, me estaría pasando a presiones, pero como alturas. Le voy a seguir llamando presión 1 y presión 2 y una H, nada más que aquí las presiones son alturas, milímetros de mercurio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya sea que utilicemos esta con unidades apropiadas o lo hagamos mal como la ecuación azul, que es lo más común, que la gente entienda y todos entendamos. Lo hacemos todos mal, entonces ya está bien. Bueno, entonces hasta aquí este video. En el siguiente veo una aplicación del manómetro diferencial y finalmente hablo de la temperatura.